Gracias, Gabriela, y así es lunes y bueno, este lunes la queremos consentir, queremos que la semana sea llevadera y por eso pues le vamos a cocinar un platillo que el chef Luis Carlos nos va a enseñar. Chef, ¿cómo te va, Quique? Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿Qué onda? ¿Cómo Bueno, es momento de que nosotros también pongamos algo de nuestra parte en la casa y Pongan a aprendamos a chambear. cocinar. Claro que sí, ¿a poco no? Sí. Eso es todo. Cuéntanos, ¿qué nos vas a enseñar a Fíjate, preparar el día de hoy? Hoy les va a tocar hacer unos rollitos. Lo vamos a rellenar con verdura, un poco de verdura y queso para que se funda, quede rico. Está sencillo, Sí. rápido de hacer y queda muy bueno. Ah, muy bien. Pues, ¿qué le parece si vamos a ver cuáles son los ingredientes para preparar esta receta tal y como se... Órale. A necesitar para comenzar estos rollitos de bistec relleno de verduras para 4 personas. Quique, 4 bisteces, 2 zanahorias cortadas en bastones cocidas. Chef, también vamos a necesitar 2 calabazas cortadas en bastones también cocidas. 200 gramos de queso Oaxaca, sal, pimienta, aceite para freír, de preferencia que sea aceite de oliva. ¿Cómo ve usted estos ingredientes? Se los vamos a repetir: 4 bisteces, 2 zanahorias cortadas en bastones, 2 calabazas cortadas en bastones ya que estén cocidas ambas, también 200 gramos de queso Oaxaca, sal, pimienta y aceite para freír, de preferencia que sea aceite de oliva. Chef, ¿siempre aceite de Así oliva? es. Pues sí, fíjate que sí, sabe muchísimo más diferente que cualquier otro, ¿no? Queda muy rico, le ayuda al sabor. y ¿Por es qué de mucho eso más de que sano. no se puede Sano. freír el aceite de oliva? Que porque pierde propiedades y entonces ya... Digo, el sabor creo que queda, ¿no? Y eso Sí. es lo importante también. Sí, eso, lo más importante es el sabor, ¿no? Hecho. Y ya, sí, lo ideal es que no se fría tanto, que no se queme tanto ninguno Eso. de los aceites, ¿no? Claro, ninguno. Pero bueno, en especial el de oliva, pues Es el más saludable. es el más creo sanito, yo. ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos, acuérdense, el sartén bien caliente. Ya que lo vayan a poner, ponen el aceite y ya es mucho más fácil, ¿no? Sí. Entonces, Nos vas a poner Sí. a chambear, A ¿verdad, ver, chef? sí, ¿no? A ver, Ok, eso. A ver, te Cuéntanos. voy a pasar la tablita para que tú los enrolles, ¿cómo ves? Ah, me parece perfecto. Pero tú Te me voy vas a poner- enseñar cómo, ¿verdad, Sí, chef? Sí, tú no te preocupes. Eso, aquí está. Ok, Fantástico. tenemos la Venga, carne, venga, pidan venga. una milanesa, la milanesa que ustedes quieran. Sí. Sí, está perfecto. Pues Oye, el de qué buena ternera, carne de es la que res. trajiste. Ternera de res, ¿qué tal? Se ve bien, ¿no? Se ve Muy, sabrosa. muy buena. Entonces, bueno, ahora vamos a ponerle las verduras, ya cada quien al gusto, la cantidad que sea. La idea es que sí cierre bien. Y le vamos a Hecho. poner un poquito de queso. Muy bien. Sí. Traje este queso amarillo que se funde muy bien, puede ser el Oaxaca que pusimos ahí, pero pues, bueno, este lo tenía. Es importante, lo hemos platicado varias veces, que utilicen lo que tienen en la casa. Claro, para ¿no? aprovechar. Claro. Entonces, sí, si queda ahí un poquito de queso Oaxaca. Ese- de otro ese queso, funciona, lo que sea, ¿no? Queda muy bien. Ok. Entonces pongo vas- la zanahoria. pones 2, 3 rebanadas, exacto. Así ¿Así? Que estén sea- derechitas, Calabaza. Juan, ¿eh? A ver. A ver si les va gustando por ahí. Ahí, de una vez, Sí. le vamos a poner ahí un poco de sal. Muy bien. Sal, pimienta por dentro. Un poquito Ok. nomás. Ahí Chele, está. chele, chele, sin Ahí miedo. está. Ahí está. Ahí está. Ok. ¿Le pongo Ah, más? caray. verduras? No, así ya. Muy bien. Y ahora vamos a ponerle ahí mismo dentro, si es de este queso, pero vamos a poner así a la mitad porque se funde muy rápido. Y ahora sí, Lo échate enrollamos. el rollito. Vamos a enrollarlo. Si te parece, Exacto, así. Sí, sin miedo. Sí. No es necesario aquí poner palillos, Palillos ni y esto, nada. ¿no? No vamos a poner. Muy bien. Si hacemos un Ahí relajo va en uno. el sartén, Ahí va. nos van a regañar en la casa, chef. Así ¿eh? es, hay que Sí. mantener todo limpio, Enrique, Sí. por favor. Oye. Si no, mucha cocinada y luego nos regañan Mejor porque no danos todas las lavamos y ensuciamos. Oye, después nos puedes recomendar algún detergente para limpiar bien la Sí, cocina. sí, después ya saben vinagre y jabón ahí a lo loco. Ya. ¿No? Claro. Oye, es que sí es fundamental, ¿no? Cuando los hombres cocinamos y llevamos en la casa, que sea el trabajo completo. Sí. No hay que dejar la cocina Porque sucia. de nada sirve que lleguemos con un platillo delicioso si Sí, queda la buenísimo cocina todo, volteada, ¿no? ¿A poco no, No digan señor? eso mucho porque me van a regañar a mí ahorita llegando. No me ayudes. Sí, no me ayuden, gracias. Oye, Exacto, ahí y se está. cose de volada, ¿no? Sí, se cocina de volada. Ya saben, la carne hay que dejarla. Pues es muy poco el tiempo, no hay que dejarla tanto tiempo. Los bistecs son tan delgaditos que se se cocinan muy rápido. Y se pueden endurecer. Entonces sí, se rápido hace también, como ¿no? guarache ahí. El término guarache no es bueno, ¿no? Entonces, sí, hay que comer. La carne es casi vuelta y vuelta, más en bistec. Aquí tal vez tarde un poquito más. Por porque dentro, ¿no? Por el centro, así como está enrollado, exactamente. Se va a tardar un poquito, pero váyanle dando bien vueltas, que no se queme. Y queda perfecto, ¿no?
¿Cómo ves, chef? Ahí está, perfecto, muy bien, No, hombre. Yo ahí voy, Juan. Estos asistentes Yo prometo que no pusieron- echarte a perder los rollitos, ¿eh? No, me se ve que te Exacto. están quedando deliciosos, ¿no? Nada más. Oye, Tengo chef, aquí esto es muy nutritivo, ¿no? Tiene todo Sí, ya. tiene todo, sí. Sí, prácticamente tiene todo. Ya no es una buena sopita ahí de pasto, una crema y queda buenísimo. Pues mira, tenemos proteína, tenemos vegetales, tenemos un poquito Tenemos de verdura, un lácteo, poquito de de lácteo, verdura, sí, de ¿no? todo un poquito, quedó bien, Claro. ¿no? Oye, chef, y enséñanos a escoger que pues el bistec esté bueno, de buena calidad. Porque Sí. bueno, también parte de la experiencia que los hombres cocinemos podría ser ir a comprar Ir a los comprarlo. ingredientes. Sí. Pues que ¿No? ese es el chiste, ¿no? Sí, Claro. sí, ya Todo el paquetito, Todo el ¿no? paquete, exacto. Que sí. Porque que sea esas la las cosas sorpresa regular sí completa. pueden estar bien hechas. Sí, exacto. Claro. Cuéntanos, Sí, ¿cómo fíjate que escogerlo? sí, la carne, lo ideal es que muchas veces pasa cuando vamos a comprar al súper y están estos paquetitos ya de la carne ya cortada. Sí. Muchas veces cuando tiene mucho juguito, mucha sangre, ¿no? Es que ya tiene pues, ahí 1 o 2 días que la cortaron. Ah, ¿de verdad? Y entonces ya se va deshidratando, ¿no? Va soltando todo el jugo. Cuando la hacemos, se cocina mucho más rápido y se seca mucho más rápido. Entonces lo ideal es que no tenga, digo, al final ellos lo pueden cambiar de empaquito y eso, pero bueno, mientras más roja esté la carne también es mejor. Ah, mira, ¿No? buen dato. Sin Entonces, tanta sí. grasa, ¿no? También hay Sin tanta que... grasa, no está tan vieja también, claro. ¿no? Entonces, Oye, sí. pero luego la grasita le da sabor, ¿no? Sí, a la la carne grasita también. sí, depende del corte, pero sí. Pues sí, podemos pero coger no. un ribeye ahí, sí, pero ya son otros temas. Oye, Lo hacemos ahí, ¿y al ponemos aquí tacto? carbón y lo ponemos. Eso de que la tocas y si regresa rápido, tiene Sí. resiliencia que le Sí, dicen. sí, exacto, tiene resiliencia. Sí, ahí el tema es que, como ya muchas son. ¿Te ayudo, Kike? O que ya es que con el micrófono Sí. y eso. ¿Qué crees que no está pueda? bien. Maestría de Enrique, exactamente, sí, cocinar a una Tengo que mano. aprender, mano chef, y tengo eso que está bien, aprender. está bien, pues, Ya con la otra empiezo aquí a limpiar la cocina también. Exacto. Lavando y encerando. 2 en 1. El 2 en 1 te vamos a decir. Bueno, a ver, cuéntanos. Sí, lo de la carne. resiliencia, sí, al final. Sí es real, ¿no? Muchas carnes, sí, tiene que ser un corte grueso. Por ejemplo, un bistec no le puedes hacer eso, porque además la mayoría de las veces son congelados para que los puedan rebanar y que sea el corte parejo. Entonces, pero en un corte grueso sí lo puedes apachurrar y si regresa como su estado normal la carne, es que es muy fresca. Ah, bueno, saberlo. Puede ser con el pescado, también es una muy buena forma de checar el pescado. Oigan, veamos los ingredientes, ¿les parece? Órale. Nos Otra parece. vez, para Ya irnos van. a comprarlos para el día de hoy. Vamos a ver los ingredientes de estos deliciosos rollitos de bistec rellenos de verduras. Juan, 4 bisteces, También 2 zanahorias cortadas en bastones cocidas. 2 calabazas cortadas en bastones también cocidas. Se van a necesitar 200 gramos de queso, en este caso Oaxaca o del que usted Sí, prefiera. pues. Eso, claro, sal y pimienta también. Y bueno, aceite para freír. En esta ocasión y de preferencia estamos utilizando aceite de oliva. Aquí que te están quedando de Exacto. bonitos. Me los- quedaron ¿Qué tal? Te quedaron de increíbles. lujo, ¿eh? No, súper bien. Mira, sí, mira la verdad nada es que sí, más. quedan Y bien. con una rápido. mano, ¿eh? Y a una Con mano. una exactamente. mano. Con una Sí. mano. Oigan, Probemos, ¿cómo ven? sí. Vamos a probar. Sí, Sí. van. Vamos a probar esto, Quique. Entrale. Te voy a partir aquí un pedacito. ¿Vale? Porque la verdad es que nos enseñaste bien cómo freír un buen bistec relleno. Ahí está. Lo de la partida hoy partida. está un poco Gracias, complicado. Juan. Aquí hay que compartir. Aquí hay que compartir, así es. Aquí está está. un pedacito. Oye, Quique. muchas gracias.